Pero sí, pero la pregunta del millón es si ese bono se va a ver alcanzado por los descuentos de alimentos. Exacto, ese es el kit de la cuestión. Claro. Y la pregunta del millón. Hablábamos antes con la producción de que en el estudio estamos recibiendo muchas consultas vinculadas a esto. Lo mismo que sucede cuando se promueve algún tipo de aumento en los haberes y demás, siempre arrecian este tipo de consultas. Y fundamentalmente con relación al bono que dispuso el gobierno nacional, se presentan muchas dudas por dos cuestiones. Primero, porque todavía no sabemos si los empleados públicos estatales de la provincia van a recibir este bono. Sí. Es decir, si el gobierno provincial va a adherir a esta decisión del gobierno nacional en el sentido de otorgarle un plus a los trabajadores bajo su dependencia. Y la otra cuestión es con relación a los trabajadores de la faz privada, digamos, a los privados. Con relación a los primeros, los trabajadores estatales públicos provinciales, hasta el momento, por lo menos en Formosa, no hubo ningún tipo de adhesión normativa, digamos, al decreto que establece este plus salarial, con lo cual no podríamos hablar de que las cuotas alimentarias, vamos a llamarlas así, se vean incrementadas en la medida del bono anunciado por el gobierno nacional. Sí. Por lo menos hasta que no se adhiera a la provincia. Por otra parte, con relación a los empleados del área privada, hay diferenciaciones en el sentido de que los distintos tipos de convenios colectivos de trabajo hacen que el bono se cobre de manera distinta. ¿Cómo es esto? Vos vas a tener, por ejemplo, trabajadores de la faz privada que cobren esos 60.000 pesos en dos tramos de 30.000. Como dice la normativa, bueno, en ese caso lo que tenemos que dilucidar es si los porcentajes establecidos en concepto de cuota alimentaria a favor de hijos menores alcanzan a detraer también los ingresos que el trabajador independiente, que el trabajador de la faz privada tenga por esos rubros, digamos. Claro. Y la respuesta es afirmativa. Sí. En el sentido de que el bono, si bien es una suerte de plus, no deja de ser o no deja de tener carácter remunerativo a los efectos de la determinación de la cuota alimentaria. Claro, si bien no es un fondo remunerativo, se considera como tal a los efectos de establecer los descuentos. Claro, porque es un ingreso del padre o la madre. Exactamente, que se cobra en virtud del carácter de trabajador. Es decir, todo lo que vos recibas como trabajador en relación de dependencia, va a ser alcanzado por el porcentaje de descuento de la cuota alimentaria. No importa el nombre o el carácter que le des. La única discusión que podría presentarse, esto en términos generales, ¿no?, que ya, digamos, excede lo que es el bono, pero la única discusión que jurídicamente podríamos tener es lo que se conoce como viáticos. A ver. En el caso de los viáticos hay toda una discusión judicial sobre si deben computarse a los efectos de a los efectos de hacer efectivo el embargo o el descuento de la cuota alimentaria. Claro, porque en teoría los viáticos son para gastar en determinado algo que te dan para que vos viaje o cargues nafta, compres el alimento mientras desarrollas la tarea. Bueno, en ese sentido ya los tribunales han sido explícitos en el sentido de determinar de que cuando se trata de viáticos que se cobran en sumas similares de manera regular, integran el ingreso del trabajador, con lo cual también se ven alcanzados por los descuentos alimentarios. Bien. Ahora, cuando se trata de viáticos que se pagan de manera, digamos, a través de rendiciones de cuenta, en ese caso no. Claro. Es decir, yo trabajador cargo nafta, compro mi comida y después le llevo los tickets al empleador y me devuelven ese dinero. En ese caso, esa devolución, ese ingreso por devolución, no debería haberse alcanzado por el descuento de la cuota alimentaria. Bien. Ahora, si me lo pagan de manera anticipada y todos los meses de manera regular, sí integra el ingreso del trabajador, por lo tanto se ve alcanzado por el descuento. Muy bien. Yendo al bono, en el caso de los trabajadores privados, como te decía, también hay que diferenciar los distintos tipos de convenios que tengan los trabajadores independientes. El caso que comentábamos antes del aire es el de los trabajadores de casas particulares. Sí. Los trabajadores de casas particulares tienen un sistema por el cual cobran de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas. Claro, no son los 60.000 en dos cuotas de 30. Exactamente, no van a ser, pueden llegar a hacerlo, depende de la cantidad de horas que trabajen. Lo que sucede es que si trabajan menos horas de las 8 que se contemplan para los 60.000,
En ese caso, el cobro existe, o sea, se paga el bono, pero de manera proporcionada. ¿Y cómo se hace ese cálculo? ¿Cómo sabe un oyente nuestro cuánto le tiene que pagar a su empleado doméstico? El consejo como abogado que doy es no deje de consultar con el contador para que haga ese descuento. Uno bien. Lo puede hacer a través de la página de la FIP, los que tienen empleados en relación de dependencia. Sí. Determinan mensualmente en el recibo de haberes del empleado cuánto sale, cuánto cuesta el monto de la hora trabajada, y de acuerdo a eso se determina, según el decreto que dispone el bono, cuál es el proporcional que se paga. Sin perjuicio de lo cual, siempre lo ideal es tener un contador que acompañe esas transacciones. Sí. ¿Por qué? Porque como son montos que se pagan, si bien son un plus, son un bono, son montos que integran el recibo de sueldo, si no los pagas bien o pagas de menos, después te ves sujeto a futuro con algún tipo de reclamo laboral. Entonces, lo ideal, insisto, sobre todo cuando se trata del pago de plus proporcionales a la hora trabajada, es que uno consulte con su contador de confianza y pueda determinar correctamente ese plus del que estamos hablando. Ahora bien, ese monto que yo voy a cobrar, que el empleado privado va a cobrar, sea proporcional o sean los 30.000. Sí, acá antes de seguir, quiero hacer una aclaración. El empleado privado y el trabajador estatal nacional, porque también va para ellos. Exacto. Si trabajan en aduana, ANSES, AFIP. Supongamos un trabajador. PAMI. Exacto, un trabajador del ANSES, por tomar uno. Sí. Mando saludos a mis amigos del ANSES. Saludos también. Que perciba este bono a partir de el fraccionamiento de 30.000 por mes o como fuera. Bueno, ese ingreso que va a tener el trabajador directamente en la liquidación de sus haberes, también, insisto, se va a ver alcanzado por el monto de la cuota alimentaria que se le descuenta. Vamos a suponer que se le está, siempre teniendo presente que se le está descontando en un porcentaje y no en suma fija. Entonces, si al trabajador se le están descontando, supongamos, el 20% de la totalidad de sus haberes, reducidos los descuentos obligatorios de ley, ese 20% también va a alcanzar al bono que se perciba como gratificación, digamos, concedida por el gobierno nacional. Bien. Obviamente, nosotros tenemos que considerar lo siguiente: muchas veces las cuotas alimentarias no están fijadas en porcentajes. Es decir, supongamos que se trata de una cuota alimentaria que se fijó en su momento en una suma fija, donde la suma fija se ve, readecuada periódicamente a partir de algún parámetro, alguna variable que establezca el juez. Sí. Generalmente en la provincia de Formosa el Tribunal de Familia lo que hace es establecer una cláusula de actualización que se corresponde con los aumentos que tengan los empleados públicos provinciales. A sus haberes. Entonces, si yo estoy percibiendo, digamos, una cuota alimentaria en una suma fija, no puedo pretender que como parámetro de actualización, por lo menos hasta el día de hoy, se aplique el ingreso o este bono, porque no se trata de un porcentaje, sino que se trata de una suma fija que recibe el empleado, y además todavía no lo están cobrando los empleados públicos provinciales. Claro. Entonces quedaría fuera de esa determinación la cláusula de actualización. Obviamente, si el día de mañana el gobierno provincial otorga un nuevo aumento a los empleados públicos provinciales, bueno, ese mismo porcentaje y en tiempo y en forma se va a aplicar a las sumas fijas. En esos casos que el aumento de la cuota alimentaria va de la mano con el que da el gobierno provincial. Por ejemplo, el gobernador hoy anuncia, o mañana, qué sé yo, un 60%. ¿Sí? Pero siempre lo da un 20 ahora, un 20 después, qué sé yo. ¿Ese descuento se hace también escalonado o se hace en base al anuncio del 60%? Claro, y también está buena la pregunta, porque lo primero que te pregunta el cliente, voy a cobrar un 60% más. No, lo siento. En realidad, la cláusula de actualización sobre la suma fija se va a aplicar en la misma forma en que se apliquen los aumentos al sector público, digamos. Entonces, supongamos que se dice mañana, aumenta el 60% los haberes de los empleados públicos en 3 tramos, 2 de 20, 3 de 20, o uno de 30, otro de 25, otro de 5, bueno. En la misma forma, en la misma modalidad, tiene que aumentarse el depósito de la suma fija que se hace en concepto de alimentos. O sea, nunca se aplica el 60%
de una, como dirían los jóvenes, al monto, aunque sería lo ideal, ¿no? Bueno, hay una pregunta aquí, dice, ¿cada vez que en el trabajo me den un bono, corresponde un porcentaje al menor? Sí, cada vez que le den un bono, un plus, que no se corresponda, como decíamos hoy, con viáticos que se pagan a través de rendición de cuentas, el porcentaje que se está pagando de cuota alimentaria también se, computa sobre el monto que se otorga como bono. Porque reitero, no es que el carácter que tenga el ingreso, sea bono, plus, gratificación, lo que se entiende, los efectos de computar la cuota alimentaria, es que ese ingreso de dinero extra engrosa los ingresos del progenitor. Entonces, al ingresar los ingresos del progenitor, como la cuota alimentaria se tiene que pagar de conformidad, uno de los parámetros, ¿no?, de conformidad con los recursos del alimentante, también debe computarse ese monto a los efectos de la cuota alimentaria. Vamos a suponer que ese bono dure 2 meses y después no se pague más. Bueno, seguramente al tercer mes ya no va a cobrar la misma suma el alimentado, ¿no? Bueno, acá me dicen un oyente, casas particulares es de 25.000 en 2 cuotas y ahí se aplica lo de las horas trabajadas. Claro, perfecto. ¿Cómo? En casas particulares vos tenés, si son 25.000 en 2 cuotas, bueno, vos sabés que tenés que pagar 12.500. 12.500 para la jornada completa. Ajá. Algunos están en jornada part-time o menos horas. O sea, entonces, parte de ese piso. 12.500 es mucho más bajo, porque vos computás las horas que se trabajaron efectivamente. Se parte de ese techo, digamos. El techo es 12.500. 12.500. Exactamente. Perfecto. Hecha la aclaración entonces. Perfecto, me escribe. Bueno. Muchas gracias al oyente, siempre atento. Bueno, o sea que en definitiva, todo ingreso modifica la cuota. Todo ingreso debería modificar la cuota. Salvo viático ocasional. Ahora, hay una cuestión que se está poniendo muy no quiero decir en boga, sino que es una discusión que se está dando últimamente en estos periodos de inflación casi descontrolada, diría, que es el aumento de las cuotas alimentarias a pesar de que se hayan establecido con cláusula de actualización. Ajá. ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos, quizás el año pasado se determinaban montos de cuota alimentaria en suma fija, porque los progenitores no tenían trabajo en relación de dependencia, por ejemplo, y se establecía, como era lo que veníamos comentando recién, cláusulas de actualización de conformidad a los aumentos que otorga el Poder Ejecutivo Provincial. Sí. Hoy en día, aún aplicando esa cláusula de actualización, digamos, de conformidad a los aumentos del Poder Ejecutivo Provincial, la cuota que queda en definitiva no es suficiente para solventar las necesidades que tienen los alimentados. Sí. Es una cuota que, por más que se haya aumentado en un 40-60%, los precios le están pasando por encima. 130, 140 hace que la devaluación, digamos, el valor del dinero en definitiva hace que la cuota ya no sirva para adquirir los mismos bienes y servicios que se adquirían a favor de los chicos. Y acá se dan dos situaciones que, por un lado, si la cuestión de la cuota alimentaria fue conflictiva, se da esto de, no sé, esto es lo que me descuentan y arreglate. Y por el otro lado se puede dar que haya una situación más sana, familiar, y decir, che, mirá, no me alcanza, bueno, mirá, te doy un... Bueno, lamento informarte que no es la mayoría de los casos. Para nada. Entonces esto genera necesariamente mayor conflictividad porque a pesar de que esté fijada con cláusula de actualización y relativamente el tiempo en que se fijó es bastante corto, la realidad de los hechos indica que muchas veces el monto no es suficiente para digamos, afrontar ciertos gastos que tienen. Y en esos casos se puede hacer una demanda para solicitar mayor monto. Por eso se incrementa la conflictividad, porque no queda otra salida, si no hay este buen diálogo que vos ejemplificabas entre los progenitores, no queda otra salida que incidentar, es decir, ir otra vez al Tribunal de Familia a reclamar en un incidente aumento digamos, una adecuación a los tiempos actuales de la cuota establecida. Supe de casos de gente que prefirió cobrar cientos muertos en su trabajo en negro, como para que no le figure y no le descuenten. Pero, increíblemente, siendo pero bueno, es así. Esto no se puede hacer así. Esto le va a entrar sí o sí en blanco, digamos, más allá de que es no remunerativo. El bono. No, tiene que ser en blanco, sí. Tiene que ser en blanco. No hay avivada, caché, pagándolo. No, es imposible. A ver,
convengamos que digamos, hay de todo. Hay de todo en la viña. Eso que vos comentabas, que vos ejemplificabas, es insolvencia alimentaria fraudulenta, pero es un delito penal también. Listo. Ahora bien, vamos a la realidad de los hechos. El bono en sí, generalmente, estimo yo que se va a pagar en blanco en todas las situaciones, pues no se paga en blanco. Claro. En este caso, sí, claro, pero se paga en blanco. Claro, hay otras situaciones, dice, bueno, le fue bien y el patrón dice, bueno, hay un bono hay para todos, y bueno, y en ese caso a lo mejor no, pero en este bono sí o sí, este bono no hay va a ser de esa forma, porque a ver, sería muy naif, digamos, el empleador que lo pagaran en negro, porque en definitiva, totalmente. Si lo pagaste en negro no figura, con lo cual el día de mañana el empleado te puede reclamar, puede plantear una demanda laboral en relación con eso. Entonces, sería muy difícil fraguar esa situación, esa circunstancia. Claro, bien. Bueno, la verdad que es un tema que genera muchas consultas, muchas dudas. Porque está muy candente. Está muy candente. Esa es la realidad. Y todavía no se terminó de completar. Todavía faltan los estatales provinciales a ver si viene o no viene. Porque hay una cuestión, también hay mucha conflictividad judicial, me refiero, ¿no? Claro. En el sentido de decir, bueno, miren, el monto que se fijó en ese momento servía, hoy ya no, pero el problema es que ya la cláusula de actualización no sirve, porque los aumentos que se dan van muy por detrás de la devaluación, con lo cual muchos de los planteos judiciales que se están haciendo actualmente están vinculados con la modificación de la cláusula de actualización. Entonces yo te digo, mira, ¿sabes qué? No me aumentes más de conformidad a los aumentos que otorga el Poder Ejecutivo Provincial. Aumentame conforme al INDEC. Al INDEC. Al IPC. A la inflación, al IPC claro. INDEC. Entonces decir, bueno, perfecto, auménteme cada 6 meses, acumúleme lo que estipula el INDEC y ese es el aumento que tiene que tener la cuota alimentaria. Porque en realidad, en rigor de verdad, ese es el único índice que a nosotros nos permite seguir más o menos, digamos, mantener el valor de la cuota en relación con los aumentos de precios. No por nada se llama cuota alimentaria, es para hacer frente a los alimentos y en realidad la mantención del niño y el adolescente. Así es. Bueno, hay un par de consultas para el doctor Alejo Cero, abogado de familia. Tienen y no tienen que ver, o sea, es la especialidad, no solo el bono, están entrando los mensajes. Dice, no me dejan ver a mi hijo y eso que todos los meses me descuentan religiosamente del sueldo para él. Y yo no vivo en Formosa, solo cuando vengo de vacaciones, pero igualmente no me dejan verlo. ¿Qué puede por ser? Por capricho de la madre. Bueno que también tiene las acciones a su disposición como para plantear una demanda de régimen de comunicación, sería. O plantea judicialmente, decir, bueno, mire, estoy en estas circunstancias, yo cumplo mis obligaciones derivadas de la responsabilidad parental, como lo son el pago de la cuota alimentaria, sin embargo, de manera injustificada se me impide el contacto. Claro. Entonces, el planteo que vos le haces al juez es que el impedimento que existiría en tener contacto no tiene justificación. Con lo cual es el juez el que tiene que determinar en definitiva, por lo general se hace con regímenes tarifados, es lo que se conocía antes como regímenes de visitas, para poder mantener la vinculación con el progenitor no conviviente, que se entiende que es un derecho del niño, digamos, es un derecho humano, obviamente, a mantener fluida comunicación con su progenitor, claro, tanto no sea perjudicial, uno intuye que no hay una orden de alejamiento judicial o que no hay ninguna... Es que muchas veces estas situaciones suceden de facto, es decir, claro, sí. No, mirá, salió, tiene un cumpleaños, hoy no va a ir porque se enfermó, justo vino el tío del campo. Claro, digamos, lamentablemente se dan este tipo de chicanas constantemente. Claro, totalmente, ¿no? Sí. Siempre queda la criatura del medio, eso es lo que... Y el chico va creciendo sin tener ese contacto tan necesario que para la formación y desarrollo personal que implica tener vinculación con los padres y con la familia de los padres también, ¿no? Buenos días. ¿Qué otra consulta hubo? Este mensaje para el doctor. Mi hijo tiene 19 años y es gendarme. ¿Le tengo que seguir pasando cuota alimentaria? Bueno, si nosotros tomamos solamente la edad como un dato, digamos, para responder a esa pregunta, diríamos que sí, porque la cuota alimentaria se paga hasta los 21 años. Es decir, para los progenitores
la obligación alimentaria excede los 18 años y se va a pagar hasta los 21. Hasta los 21. Lo que sucede es que en esa franja, cuando el hijo es mayor, entre 18 y 21 años, si el hijo trabaja o tiene ingresos o recibe algún ingreso, supongamos gana la lotería, o como en este caso trabaja en alguna fuerza y percibe ingresos por ello, el progenitor puede plantear, si es que está judicializada la cuestión, de que ya no es necesario que él siga pagando porque este chico adulto ya tiene ingresos. Claro. Con lo cual, si tiene 19 años y está ingresado en una fuerza y cobra haberes por ello, podría plantear la cesación de la cuota alimentaria, justamente basado en que ella no necesita del sostén paterno para poder seguir viviendo, digamos, cuando ya tiene trabajo. Distinto sería si estuviera... podría él pedirle que lo mantenga. Distinto sería si estuviera en la facultad o si estuviera haciendo porque formación, si fuera estudiante. El chico tiene 19, 20 años, o tiene 21. Sí. Ya cumple los 21, uno podría decir como progenitor, bueno, hasta acá llegó mi amor, ya no tengo obligación. Sin embargo, si este chico está cursando estudios, no cualquier tipo de estudios, sino estudios que le insuman un tiempo tal que le impida realizar tareas rentadas. O sea, yo estoy, supongamos, digo, bueno, no voy a hacer ninguna carrera para que nadie se sienta tocado, pero digo, una carrera que requiere que yo esté todos los días cursando, estudiando, y si tuviera que trabajar tendría que abandonar mis estudios. Entonces, la ley contempla esas circunstancias y si se dan esos requisitos, la obligación alimentaria se puede extender inclusive hasta los 25 años. Hasta los 25, sí. Pero tiene que darse esos requisitos excepcionales, si no cualquier cursito cualquier curso, exacto, cualquier curso que no implique, digamos, mayor refuerzo en el sentido horario y demás, va a implicar que se mantenga la cuota hasta los 25. No puede ser, tampoco ya a los 22 se me ocurre que quiera estudiar ingeniería nuclear. Bueno, no, es si vos ya venías estudiando, claro, sí, ya es para impedir que se corte esa ayuda tan necesaria para poder seguir formándose, digamos. Bueno, una última sigue llegando, pero vamos a hacer una última y las otras vemos la próxima visita del doctor. ¿Cómo se hace para saber qué porcentaje corresponde de cuota alimentaria si el padre trabaja en negro / forma independiente, es monotributista? Bueno, en ese caso no se establece la cuota alimentaria por porcentaje, porque el porcentaje solamente se fija y no es legal, sino es una práctica judicial establecer los montos de la cuota en porcentaje cuando el trabajador trabaja en relación de dependencia. Si es autónomo, monotributista, responsable inscripto, en definitiva no cobra un sueldo regular, en esos casos el monto de la cuota alimentaria requiere de analizar ciertos requisitos o parámetros. Uno es el ingreso que pueda aprobarse que tenga esta persona, otro es la necesidad que tenga el chico, o sea, no todos los chicos tienen las mismas necesidades. Hay chicos que requieren de más aporte económico por, supongamos, tienen alguna enfermedad o tienen necesidades especiales. Y los ingresos del progenitor que tenga a su cuidado a ese chico también. Todos esos son parámetros que se analizan a los efectos de determinar un monto. Muchas veces lo que hace el tribunal en estos casos, cuando no hay una prueba certera de los ingresos que tenga la persona, pero indiciariamente pueda advertirse que tiene un buen pasar económico, o tiene un pasar económico regular, bueno, se toman como parámetros, por ejemplo, los valores que tengan que ver con la canasta básica. O el índice alimentario, que es un índice nuevo que se estableció hace muy poco tiempo, que también es muy parecido al monto de la canasta básica. Entonces, en esos cánones se maneja el juez para establecer un monto fijo con cláusula de actualización, cuando se trata de trabajadores autónomos. Lógicamente es mucho más difícil lograr el cumplimiento, digamos, porque si la persona no tiene ingresos demostrados o no tiene bienes, es mucho más difícil compelerlo u obligarlo a que pague la cuota alimentaria, ¿no? Claro, en esto hay que ver los ingresos, las facturaciones en el caso como la facturación que tenga, pero también es necesario, porque vos tenés, por ejemplo, monotributistas de la categoría más baja que andan en autos de alta gama, viajan al exterior asiduamente, tienen un nivel, un tren de vida. Después contame que se dedican, que te hace parecer que vos decís, no, esta persona tiene ingresos, o sea, realmente. Entonces, en esos casos, ese indicio también nutre a la decisión que pueda tomar el juzgador sobre el monto de la cuota alimentaria. Bueno, las demás consultas las pasaremos a otro día.
Si no lo tenemos al doctor acá, No, por favor, lo secuestramos. Toda la mañana. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gracias, Alejo doctor. Cero, abogado de familia. Son las 10 de la mañana, 43 minutos. Momentos de hacer una pausa. Te hace pensar.